vamos a hablar del proyecto de nacionalización del ferrocarril británico que ha anunciado el nuevo primer ministro británico, Starmer. Es muy interesante, sobre todo por el desastre que ha supuesto en la privatización del ferrocarril británico, analizar el deterioro tan grande que ha supuesto esto en el servicio, no solo mal servicio, sino encima carísimo. Y también es muy interesante ver, comentar si esto se podría hacer en el marco de la Unión Europea. Y me gustaría, si quieres, Tony, empieza tú mismo comentándonos qué te parece esto, que va a suponer otra derivada que supongo que comentarás, que es la asunción de pérdidas por parte del Estado británico, ¿no? Sí. Esto es un socialización de pérdidas, privatización de beneficios de libro. Vamos, está clarísimo. Está clarísimo que es eso, porque esto se remonta a cuando Thatcher toma el poder y se dedica básicamente a privatizar todo lo privatizable. Todo. ¿Qué ocurre? Pues claro, pues cuando se privatizan sobre todo servicios básicos, las cosas del comer, como son normalmente este tipo de privatizaciones afectan a servicios esenciales. Es decir, esto no son monopolios naturales. Es decir, aquí esto de la competencia y todo el rollo no tiene nada aquí no pinta nada. Precisamente porque son monopolios naturales. Yo tengo una clientela, entre comillas, cautiva, que tiene que utilizar el servicio sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo doy un servicio, el cual es un monopolio natural, y la clientela es cautiva, pues toda la teoría esta de la competencia se va por la ventana. Lo que tengo es una máquina y yo me pongo a ganar dinero por castigo. Y claro, el problema no es que gane dinero, es que yo quiero ganar más dinero. Entonces, ¿qué hago? Pues empiezo a recortar todo. Básicamente, el servicio ferrocarril británico le ocurrió, pues eso, que pues si había que hacer 3 reparaciones, hacía una. Y si el maquinista tenía que hacer un turno de 8 horas, pues de 14. Así sin parar. De hecho, yo cuando vine al Reino Unido, hablando de la década de los 90, todo el mundo tenía claro que si tú quieres moverte por el interior del Reino Unido, tienes que moverte en autobús. No puedes moverte en tren porque los trenes eran impuntuales, eran carísimos, eran incómodos, eran sucios, desde que fueron privatizados. Además, el cambio peor fue muy rápido. Fue muy rápido y todo el mundo se movía en autobús. Y también está el tema de las ineficiencias, porque si tú tienes a varias compañías haciendo el mismo trayecto, obviamente no se pueden optimizar recursos, ¿no? Claro, no, pero en el caso del ferrocarril británico es que era un monopolio estatal. Entonces, con el monopolio, sí, vale, yo lo puedo partir en trozos y hacer Frankensteins y cosas de esas raras, pero eso dura lo que dura. Porque ahí yo lo que voy es a exprimir, a ordeñar a la vaca todo lo que pueda. Todo lo que pueda. De hecho, lo mismo ha pasado con la empresa de aguas que abastece al Gran Londres. La empresa de aguas que abastece en Gran Londres han tenido que volver al Estado porque estaba en quiebra técnica. Es decir, recibos carísimos y servicio malo, no peor. Pero mientras tanto, todos los que habían entrado ahí se habían forrado. Porque en el fondo es que se trata de eso. Se trata de aprovechar que son monopolios naturales en los cuales el cliente, entre comillas, no tiene posibilidad de elección y entonces a pasar todos por el aro. Y ya está. Es que es tan simple, es absolutamente simple. Te lo pueden vender como eficiencia, privatización, etcétera. Pero al final de la corrida lo que se trata es eso, es de poner el cazo, de proporcionar un pésimo servicio, pero como no hay competencia porque no puede haberla, pues yo lo que me dedico es a ganar dinero por castigo. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que como aquello estaba tan absolutamente destrozado, esta gente que ha llegado, Sir Keir Starmer y sus mariachis, que de laboristas tienen lo que yo tengo de bombero torero, pues lo que han hecho es, pues eso, dijéramos, la han rescatado entre comillas, la sanearán y en el momento en que aquello esté mínimamente saneado, lo volverán a privatizar otra vez. Lo que pasa es que como es algo tan complejo, pues a lo mejor no es en 1 año, en 2 años, pero al final el objetivo volverá a ser ese. Una vez saneado, es decir, una vez que el Estado haya arreglado el tema, será de nuevo regalado al sector privado. Vamos, eso lo sabemos todos. Y más conociendo a Sir Keir Starmer y a todos sus mariachis. Esto es algo que se puede hacer porque no está en la Unión Europea, claro. Porque la Unión Europea todo esto
lo prohíbe. Es algo que con el tema del Brexit, no sé, aquí en España prácticamente se desconoce. Hubo una corriente muy minoritaria, es cierto, que se llamaba Lexit, que abogaban por la salida de la Unión, pero para recuperar el poder del Estado. Esto en el Reino Unido tiene una historia bastante larga y su principal, dijéramos, impulsor fue un político británico, que es lo más parecido que ha tenido Julio Anguita allí, que era Tony Benn, y que él estaba en contra de la Unión Europea, pero no las razones que nos dicen, sino porque él creía que era el Estado el que tenía que controlar todo lo que era, dijéramos, los servicios básicos. Y que la Unión Europea, y en eso tenía razón, pues era un ente creado para hacer cosas como esas, para privatizar y que la población, el demos, no pudiera echarle en cara, dijéramos, a su gobierno nada, porque todas esas funciones habían sido delegadas a un ente supranacional lejos del alcance de los ciudadanos. Entonces, casualmente, claro, eso no lo dirán, pero lo han podido hacer porque están fuera de la Unión Europea. Si no, no hubieran podido hacerlo. Pero bueno, da igual, porque lo que harán es eso, en el momento que lo consigan más o menos arreglar, lo volverán a privatizar porque lo llevan en la sangre, me refiero. En las élites británicas, en ese sentido, lo tienen clarísimo. Que el Estado mínimo, salvo policía, justicia y poco más, y lo demás, todo privatizado. Por eso el Reino Unido está en el estado desastroso en el que está, y debido a su sistema electoral, pues los ciudadanos no tienen mucha opción salvo votar, pues eso, o no votar, como pasó en las últimas elecciones, o votar a otros partidos. Y vamos, el Partido Laborista ha conseguido un 65% de los escaños, pero solo tiene un 35% de los votos. Pues por eso. Entonces, el problema que ellos tienen es que incluso su sistema electoral está perdiendo legitimidad a ojos de los ciudadanos a ojos vista. Es decir, si no, de hecho, los laboristas han sacado menos votos que sacó, por ejemplo, Keir Starmer. Si Keir Starmer ha sacado menos votos que sacó Corbyn. Solo ha sacado 9 millones de votos. Ha habido un 40% de la abstención. El sistema no puede funcionar mucho más así. Lo que ocurre es que no hay una figura en el Reino Unido como podría ser Le Pen en Francia. Eso es lo que le salva por ahora. Ahí está Farage, pero Farage es un poco... Pero si hubiera una figura tipo Le Pen en el Reino Unido, pues que es muy difícil que se cree, porque la élite británica van todos a uno con Fontevejuna, vamos, se lo llevaría de calle. Y el sistema le permitiría gobernar sin problemas. Por ahora no la hay. La última esperanza fue Corbyn, pero a Corbyn se lo cargaron, sobre todo Sir Keir Starmer y sus mariachis, y ahora pues nada, van a hacer eso, es lo de siempre. Es porque ya lo dijo Margaret Thatcher, que su mayor triunfo era Tony Blair. Y Keir Starmer va a dejar a Tony Blair como un peligroso bolchevique, y si no al tipo. Sí, por cierto, que el Reino Unido, que era uno de los países más igualitarios del mundo, hace 40 años, hace 50 años, a mediados de los años 70, pues ahora el Reino Unido pues es uno de los países más desiguales de Europa. Aumenta el índice de Gini de 24 a 35, nada menos. Desde entonces, España, que ya era uno de los países más desiguales de Europa en aquella época, con el dictador agonizando, pues ahora con los 50 años del régimen del 78, pues seguimos más o menos igual, en las mismas que cuando murió Paco. Bueno, pues Carlos, ¿a ti qué te parece esta iniciativa Starmer? Y luego también me gustaría que nos hicieras una valoración de las limitaciones que impone la Unión Europea a la hora de realizar políticas de izquierdas, aunque si se cumple lo que dice Tony, obviamente esto no será más que un rescate del ferrocarril para luego volverlo a malvender a las empresas privadas. Ojalá no se cumpla eso, pero bueno, en el caso que se quisiera hacer esto desde un punto de vista de izquierdas y de servicio público, como es el caso de un monopolio natural como el ferrocarril, me gustaría que comentaras sobre esto también, las limitaciones que impone la Unión Europea a cosas básicas como esto para cualquier persona que tenga un pensamiento de izquierdas, vamos. Bueno, es una cosa que efectivamente es muy obvia, ¿no? Yo acabo de volver del Reino Unido y tuve que coger el tren
Tuve que coger el tren para ir desde Manchester hasta Leeds. Y ese día, tuve suerte, porque es lo que te dice todo el mundo. Es una cosa que no puedes confiar. Si un día tienes suerte, todo funciona. Pero si al día siguiente no tienes suerte, pues todo no funciona. Y te dejan tirados. Esto es así, por ejemplo, desde Manchester hasta Leeds, que son 71 kilómetros. Bueno, pues tú puedes coger un tren que te lleva directo. Pero 4 días después, para hacer el trayecto contrario, llegué a la estación y me dijeron que tenía que coger 3 trenes. 3 trenes con intervalos infinitos entre uno y otro, que me dejaban tirados en mitad de la nada y que tardaba para 71 kilómetros varias horas. Y dices, bueno, pues voy a coger el autobús, como dice Tony. Bueno, pero es que el autobús sí que lleva directo, pero es que lo tienes que sacar solamente por internet, solamente, y tienes que darte de alta y no hay nadie con quien hablar para poder sacar el billete. Cuando al final lo haces, te dicen que es que los próximos 2 autobuses están llenos, porque claro, la gente no quiere para 71 kilómetros pues tardar 3 horas. Y entonces al final todo el mundo te dice, cógete un Uber, que son 100 pounds o 120 pounds y lo arreglas. Claro, carísimo, ¿no? Y esa es la situación que todo el mundo te dice. Si tienes hoy suerte, pues funciona. Si no tienes suerte, que Dios te coja confesado, ¿no? Era una cuestión que no se puede tener un país, no se puede construir un país o conectar un país con este sistema. Era un sistema extraordinariamente ineficiente, extraordinariamente inseguro. ¿Por qué viene esto? Bueno, pues porque tal y como tú dijiste en uno de nuestros grupos de WhatsApp, esto es una ley europea. La ley europea, hay una ley europea que obliga a que no haya monopolios en el transporte ferroviario. Es decir, los países de la Unión Europea no pueden decidir el tamaño de su sector público. Si un país de la Unión Europea decide, porque es un país soberano, que el sector público se va a hacer cargo de los ferrocarriles, pues debería tener el derecho de hacerlo, ¿no? Es decir, cada país debe tener el derecho de decidir el tamaño del sector público. Pues no. Hay una ley europea que obliga a que no haya monopolios en el sector público, en el sector ferroviario. Y eso significa, primero, privatizar, y segundo, privatizarlo a varias personas, porque tampoco el monopolio puede ser privado. Entonces, claro, hay un libro que nosotros publicamos el año pasado en Lola Books de Steve Hadley, que estuvo a punto de ser el secretario general del sindicato RMT precisamente del sector ferroviario, donde lo explica todo. Es decir, cuando en tiempos de Thatcher solamente había una empresa pública y el sindicato era extraordinariamente fuerte, paralizaban el país. Ahora mismo, con varias empresas privadas, tienes varios sindicatos, tienes varias empresas que tienes que conectar entre ellas y así no puedes quitas el poder de control sobre el servicio de los ferrocarriles a los sindicatos. Esta era una manera de dividir a los sindicatos. Lo explica en el libro que se llama Derry Boy. Bueno, pues claro, es muy curioso que además yo estuve en Leeds el otro día, pero precisamente escuchando a gente que en principio se dice de la teoría monetaria moderna, como Jorge y como yo, y como tú, Juan Carlos, y como todos los que estamos en esta tertulia, diciendo que bueno, que es que ahora después de la pandemia ya las cosas se han suavizado. Ya el límite del 3% de déficit ya es otra cosa. Las limitaciones de la Unión Europea ya no son limitaciones, son instrumentos. Cosas de estas he escuchado. Bueno, pero ¿cómo se puede decir eso, no? En España igual. En España tenemos gente que se dice de la teoría monetaria moderna, donde se defiende nuestra permanencia en la Unión Europea y en el euro. Primero, eso no tiene nada que ver con la teoría monetaria moderna, no tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, ¿cómo se puede decir eso
cuando Europa no nos permite decidir autónomamente, decidir soberanamente el tamaño de nuestro sector público. Oiga, si nosotros queremos que el ferrocarril sea público, tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo, que es lo que han hecho los británicos. Los británicos, ante este desastre, lo que han hecho ha sido decir, bueno, pues no, vamos a echarlo atrás porque la gente se está poniendo en contra, porque el Estado es imposible que tenga este sistema absolutamente ineficiente. Es imposible conectar dos ciudades que están extraordinariamente cerca, como Leeds y Manchester, y bueno, pues vamos a hacerlo todo público otra vez para intentar resolver el problema. Bueno, eso lo ha podido hacer Reino Unido precisamente porque no está en la Unión Europea. Y esta es una de las razones por las cuales la Unión Europea debe ser abandonada, para que nosotros podamos hacer como los británicos. En un momento dado, cuando consideremos que las cosas se tienen que hacer de otra manera, podamos decidir que el Estado tome el control de un servicio absolutamente esencial como el ferrocarril y poder resolver los problemas de la ciudadanía. La Unión Europea sigue siendo igual de dañina que antes de la pandemia. La Unión Europea precisamente es lo que evita que países como España puedan hacer lo que está haciendo Reino Unido, que es, en el fondo, resolver el problema mediante la extensión del sector público. Eso nosotros no lo podemos hacer. Bueno, pues aquí está. Esto es un ejemplo práctico de por qué la Unión Europea debe ser abandonada y con ella el euro. Bueno, Íñigo, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te parece esta iniciativa Starmer? ¿Cómo ves pues la situación que nos impone la Unión Europea? Recordamos aquí en España lo estamos viendo pues con esas compañías que han aparecido en el tren de alta velocidad, que se ve que es donde les ha interesado entrar, entre ellas compañías respaldadas por gobiernos extranjeros, como es el caso de WeGo, y que a todas luces están haciendo dumping, para tratar de arruinar a la competencia, y supongo que cuando los hayan arruinado, subir los precios a la estratosfera, que también resulta a veces... Así es. Bueno, adelante, Íñigo. No, así es. Vamos a ver. Mira, yo estando básicamente de acuerdo, bueno, casi sin básicamente de acuerdo con los dos compañeros. O sea, vamos a ver, yo recuerdo cuando viví en el Reino Unido, pues, y te estoy hablando de hace 20 años, que bueno, pues que los ferrocarriles siempre fueron un chiste desde que se privatizaron. O sea, básicamente eran un chiste popular, ¿vale? O sea, todo el mundo sabía que eran caros, que funcionaban mal y que, por supuesto, bueno, pues cualquier motivo racional para cogerlo estaba totalmente excluido, ¿no? Y efectivamente yo me movía básicamente en bus como casi todo el mundo. ¿Vale? Ahora bien, a ver, sin tener en cuenta, o más bien, digamos que siguiendo un poco el hilo de lo dicho por Tony, ¿vale? Que efectivamente lo que se va a hacer es rescatar, ponerlo a punto y luego volver a privatizarlo otra vez, porque no nos engañemos con Starmer, que efectivamente va a dejar a Tony Blair como una hermanita de la caridad, ¿no? Como ya hemos adelantado en otros programas. Ahora bien, yo creo que sí que envía una señal importante, que es lo de esto se puede hacer, se puede renacionalizar, ¿vale? Se puede rescatar públicamente y quedártelo, ¿sabes? Bueno, de hecho su dueño original, ¿no? Que es que las redes ferroviarias británicas, bueno, fueron desde luego, no es que siempre hayan sido públicas, es que eran el orgullo de la revolución industrial británica, ¿vale? Y sin embargo, pues bueno, sí, que llegaron a ser un orgullo nacional y sin embargo, pues bueno, pues en los últimos 50 años, pues las han tirado por tierra hasta, como ya he comentado, pues convertirse en un chiste, ¿no? Pero bueno, es eso, es el mensaje de no, perdona, hay ciertas infraestructuras básicas que se pueden renacionalizar y que de hecho, bueno, debería hacerse, ¿no? Precisamente en el interés no solamente público, sino también incluso del propio mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, un servicio básico de transporte, ¿no? Porque claro, pensamos en transporte de pasajeros, pero ¿qué hay de las mercancías?
que bueno, pues que no funcione, ¿no? Y que sea caro y que sea ineficiente, etcétera, que es a lo que ha llevado la privatización, pues tampoco es ningún beneficio para ningún mercado, ¿vale? Es beneficio simplemente pues para aquellos que se lo llevan crudo, bueno, pues haciendo lo que hacen, ¿no? En este caso, yo creo que es un mensaje, ¿vale?, positivo, que por supuesto no será escuchado, pero bueno, será un buen ejemplo a citar en tiempos venideros. Respecto a lo de la UE, pues sí, efectivamente, o sea, se está favoreciendo, pues, lo que comentabas, un dumping bestial, ¿no? Pues como el caso de la compañía que citas, Ouigo, que está directamente respaldada por el gobierno francés, a la vez que, bueno, que sería igual de grave si fueran otras multinacionales. Y efectivamente, lo que buscan es reventar directamente cualquier mercado, ¿no? En eso consiste el dumping, en reventar un mercado y hacerlo, pues bueno, pues totalmente, vamos a decir, iba a decir irrentable, pero me estoy olvidando la palabra, o sea, me estoy inventando la palabra. O sea, simplemente, bueno, pues hacerlo no rentable de manera que haya subida la competencia, que tenga menos aguante o menos músculo económico que tú, y entonces, pues, volverá, bueno, pues a tomar, ¿no? A tomar de nuevo todo el sistema ya sin competidores y, bueno, pues ya ahí poner tus propias condiciones, que al fin y al cabo es a lo que ha tendido el capitalismo siempre, ¿eh? No nos recordemos que en el paraíso de la libertad de empresa, por ejemplo, Estados Unidos, casi todos los servicios básicos en cada estado son proveídos, ¿no?, por 3 o 4 empresas, todo lo más. 3 o 4 empresas que además pues prácticamente se ponen de acuerdo en los precios. Y esas 3 o 4 empresas solo varían, pues vamos a decir, por franja horaria, ¿no? En la zona Pacífico, pues tienen preeminencia unas, en zona centro otras, en zona este otras, norte-sur también puede haber alguna diferencia, en cuáles son, digamos, las empresas concretas. Pero siempre es lo mismo, no hay más de 2 a 4. ¿Vale? Dependiendo de qué estamos hablando. Y esto afecta tanto a comunicaciones, afecta tanto físicas como digitales, como afecta, yo qué sé, la prestación sanitaria, grandes superficies, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es a lo que tendemos, ¿no? Y esto es lo que está favoreciendo la Unión Europea. En este caso con el transporte, aunque en realidad sobre todo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos con la UE, ¿vale? Al fin y al cabo es un club, ¿vale? Es un club económico, ¿no?, para determinados lobbies y grandes empresas en los que, bueno, pues evidentemente por la propia dinámica de el, entre comillas, libre mercado, pues lo que provoca es eso, es la acumulación de grandes capitales, la restricción de los mercados y, por supuesto, pues las peores condiciones posibles, no solamente, ¿vale?, para los usuarios y vamos a decir, para el pueblo llano, vamos a decir, sino también para otras empresas que al fin y al cabo pues van a tener que acabar, empresas no tan potentes que van a tener que pasar por el año, ¿vale? Y ese es el gran problema que le vemos. Sin embargo, pues aunque ya ha adelantado Tony, estoy de acuerdo con él, que bueno, pues que esto solamente va a ser un saneamiento para luego reprivatizarlo de nuevo, pues sí que nos brinda un importante ejemplo de cómo los sectores estratégicos deben atender al interés general, tanto del pueblo como de la verdadera economía del país, ¿vale? Y bueno, pues ser tratados de una manera objetiva, pública, y con unos criterios de servicio público, que es lo que son. Jorge, ¿cómo te ha sorprendido a ti la iniciativa de Starmer o qué piensas de ella? Coméntanos. Bueno, lo primero, que la iniciativa, quién la apoya y de qué manera. Cuando veas a los sindicatos de los trabajadores del ferrocarril, tienen una demanda que Starmer en su reforma no va a hacer, que es volver a nacionalizar también los ferrocarriles, las máquinas, ¿vale? Las máquinas. Resulta que eso está fuera del plan. Es decir, se va a hacer inversiones y tal en toda la red, pero las máquinas, que son propiedad de las Roscos son compañías que alquilan los trenes, ¿vale? Pues esas van a seguir manteniendo a la propiedad de los trenes, ¿vale? Y se van a aprovechar de todas las inversiones
que realicen sobre la red Starmer con el apoyo, pues eso, del dinero público británico. Los sindicatos a eso no les ha sentado nada bien, evidentemente, porque ven que ahí, que las Roscos, que son como se llama las empresas de grandes conglomerados que alquilan los trenes, pues están súper contentas porque aquella parte de sus costes operativos que tienen que ver con la inversión también en las redes y tal, pues eso no lo van a tener que hacer. Y lo que van a tener es, digamos, disfrutar, es como que las carreteras aquí, las autopistas, las reparase el Estado a cuenta de los presupuestos generales y las concesionarias siguieran haciendo su agosto. ¿Entiendes? Eso es el tema más o menos para que la gente se haga una idea. Es decir, que la reforma de Starmer en última instancia va a ser una nacionalización a medias que va en última instancia, tal y como una de las ejecutivas mejor pagadas de las Roscos, la tal Mary Grant de Portsbrook, creo que se llama Portenbrook, que es una de las grandes empresas principal de alquiler de trenes, de maquinaria, pues ha dicho que le parece súper bien, está súper contenta con esa norma. Y mientras los sindicatos de los trabajadores ferroviarios, ya te digo, que no están nada contentos con ese tema. Una cosa ahora con el tema de si eso sería posible, una nacionalización en España de los ferrocarriles. Bueno, hay que entender que la legislación europea no te obliga a que la propiedad sea pública o privada, ¿no? Lo único que importa, tanto en ferrocarriles como electricidad, como lo que siempre se ha conocido como monopolios naturales, lo que importa es que lo que prime es el libertad de mercado y sobre todo el profit, por beneficio. Es decir, tienen que actuar como empresas, aunque sean públicas, por el beneficio. Es la ley fundamental de la Unión Europea. El single market está basado en todo eso. Y da igual que estés hablando de electricidad, da igual que estés hablando de gas, que estés hablando de los ferrocarriles y de cualquier otro o de agua. Siempre está el tema del beneficio. Es decir, que cuando una empresa pública a veces se ha montado, normalmente en los años pues después de la guerra, cuando se montan las empresas públicas no se montan para hacer beneficio, ¿no? Pues no se montan para hacer caja, sino para dar un servicio público. Y muchas de ellas, digamos, suponen un coste, no ingresan al Estado lo que cuesta, pero lo que dan es un servicio público. En el caso de los ferrocarriles estamos hablando de la integración del territorio, ¿vale? Si estamos hablando por ejemplo, de saneamiento de agua, pues tú tienes que, si no es rentable, ¿qué haces? No das agua a una población. Como puedes ver, ahí hay un problema. Pues es que la Unión Europea está construida como el sacrosanto, digamos, objetivo es que las empresas han de dar beneficios. Da igual que sean públicas o privadas. De hecho, dentro de la normativa antimonopolio de los dos reglamentos del 2016 sobre el tema de ferrocarriles, no impiden, por ejemplo, que la empresa pública de ferrocarriles italiana termine quedándose con buena parte de la explotación de los ferrocarriles en Grecia. Quiere decirte que no es cuestión de la propiedad, es cuestión de en base a qué objetivos y qué filosofía tienen que tener las empresas. Y dentro de la Unión Europea, las empresas tienen que ser for profit, o sea, para beneficio, para tener beneficio. Y, o sea, capitalistas, punto. No tienen que tener con vistas al servicio público, eso es absolutamente secundario, lo importante es el beneficio. Eso pues conlleva pues grandes problemas pues que ves que tanto en España como en otros países de la Unión, que aquellas partes del
de los monopolios naturales que no son rentabilizables, ¿vale? Pero son un servicio público, pues van desapareciendo. Hoy en día hay localidades de España que están más aisladas que en el siglo XIX, en términos de infraestructura ferroviaria, por ejemplo. Quiero decirte que, pero eso es lo que tenemos en la Unión, porque la Unión está, como antes ha nombrado a Tony Benn, efectivamente Tony Benn tenía bien claro que la Unión Europea está basada, es la construcción neoliberal más perfecta que hay en el mundo. Está obsesionada y tiene su centro, el núcleo central, es el beneficio monetario de las empresas. Y todo lo demás sobra. Es decir, todo lo demás es, mejor dicho, es accesorio. No es que sobre, es accesorio. Si se puede, vale. Y si no, pues fuera. Pero lo único que es importante e inexcusable es el tema del beneficio. Y decirte que con eso no aquí en España, cuando a veces se piensa, no, es que tener una banca pública ¿con qué filosofía? Claro. Porque, fíjate, se nacionalizó con el tema de las cajas de ahorros, se nacionalizó muchísima empresa, en este caso del tercer sector, porque las cajas eran de sector lucrativo, tercer sector. Vale, se nacionalizaron, pasaron a manos del Estado, y luego, ¿bajo qué digamos, filosofía? La filosofía ha sido de beneficio. Cogido, se ha gastado enormes cantidades de dinero público para rentabilizarlas y luego privatizarlas. Mismo la Sareb, por ejemplo. Ahí tienes lo mismo. La Sareb era pública. ¿Y qué? Pública, pero luego ha terminado en manos de BlackRock. Es decir, que la gente tiene que entender que la Unión Europea es todo menos democracia, derechos sociales, estado de bienestar. Eso, la Unión Europea es el principal enemigo que tenemos en Europa, porque toda la normativa va enfocada directamente en la filosofía de rentabilizar, la filosofía del beneficio. Y hay cosas que la educación, la sanidad, que rentabilizarlas en términos, digamos, contables, pues no es posible, a menos que tengas expulses del mercado a aquellas personas que no pueden pagar. Entonces, ¿quién tendría sanidad? Pues el que podría pagarlas. ¿Quién tendría educación? Pues es que el tema está en esto. Y lo que es curioso es que tanta progresía y tanto de izquierdas, y no ves un partido de izquierdas que esté bien enseñando que el marco principal en contra de nuestro estado de bienestar, en contra de la integración territorial, lo tenemos claramente, es la Unión Europea. Salir de ella, efectivamente, da posibilidades. En este caso, Starmer tiene las posibilidades de saltarse el tema de las leyes antimonopolio de los reglamentos del 2016. Pero quiero decirte que aún así, como puedes ver, como también es neoliberal a tope, pues él está siguiendo pues la senda de rentabilizar, en este caso, los negocios de las roscos, ¿no? Estas empresas de leasing, de alquiler de trenes. Bueno, algún día comentaremos sobre los negocios del ferrocarril en España, sobre todo los negocios de la alta velocidad, que eso también se la traen pero bueno, creo que hoy no es el día. En fin. Bueno, no sé si habías terminado, perdona, Jorge. Sí, era simplemente eso, que la gente entienda que no es cuestión la Unión Europea, no te prohíbe la propiedad pública de las empresas, no lo prohíbe, lo que prohíbe es esa filosofía de servicio público. Servicio público es accesorio, lo principal es que sean, por eso las leyes del single market son lo que hay, eso es fundamental. Y ahí es donde se ve efectivamente el ataque a todos nuestros derechos. Y por eso mismo se entiende menos ese europeísmo acérrimo que tienen especialmente los partidos de izquierdas españoles, pero no solo, que en Europa... Sí.
según ellos van a combatir así el fascismo, cuando resulta que han tardado nada en poner a una filonazi como representante de la... No, lo que van a hacer, según ellos, es cambiar el espíritu de la Unión Europea. O sea, van a reformarlo desde dentro. Es imposible reformar la Unión Europea porque son tratados y los tratados necesitan de unanimidad. Ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Sin unanimidad es imposible cambiar una coma en los tratados. Por eso los neoliberales, cuando tienen que hacer medidas, cogen y las hacen fuera. ¿Por qué se hizo el MEDE? El Mecanismo Europeo de Estabilidad se hizo fuera de los tratados. Porque si no necesitarías unanimidad. Y había países que decían que no. ¿Por qué se hizo el tratado, el Fiscal Compact? El Tratado Europeo sobre Gobernanza Económica. ¿Por qué se hizo fuera de los tratados? Está fuera de los tratados. El Fiscal Compact se hizo fuera porque si no había que modificar los tratados. Y eso es derecho petrificado, como bien describe Alberto. Sí, lo hemos comentado aquí en bastantes ocasiones. Bueno, ya alguna vez comentaré que también más en detalle, o ahora solo lo dejo caer, que una vez hace un par de años me tocó revisar un texto de unas personas muy próximas al gobierno que había entonces, que es precisamente... Yo casi, de verdad, me muero de la ingenuidad que reflejaba el texto, porque el texto de lo que iba era de intentar demostrar teóricamente que modificar el espíritu neoliberal de la Unión Europea era mejor para la gente que no el que siguieran las cosas como están. Y yo pensaba, digo, ¿pero de verdad se creen que esto va de demostrar nada a nivel teórico? Sí, esto va de que algunos se lo lleven crudo, no va de otra cosa. En fin, bueno, obviamente no les hicieron ni caso, como os podéis imaginar.